Hola, en este video nuestros compañeros de España nos platican sobre los últimos cambios que se han hecho en la regulación europea de maquinaria y cómo esto afecta a lo que es el marcado CE en ellas. Esperamos que disfrutes mucho este contenido y cualquier duda que tengas puedas venir con nosotros. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y de esta forma te va a estar llegando el aviso de todo lo que subimos en este canal. Cualquier duda puedes dejarlo en los comentarios o comunicarte con nosotros. Que lo disfrutes. En el webinar de hoy vamos a ver un poco la comparativa entre lo que sería la directiva de máquinas que teníamos hasta ahora y el nuevo reglamento. El nuevo reglamento de la Unión Europea 2023/1230 de 14 de junio. La primera diapositiva lo que vemos es un poco las fechas desde que tenemos la directiva de máquinas vigente. Se publicó el 9 de junio de 2006 en el Diario Oficial de la Unión Europea. Pasó a que su aplicación fuera obligatoria para todos los países miembros a partir del 29 de diciembre del 2009. Y el reglamento que tenemos hoy en día, su publicación se ha dado el 29 de junio de 2023 en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entra en vigor 20 días después de la publicación, el 19 de julio. Y vamos a tener un periodo de tiempo de transición para que sea de obligatorio cumplimiento la aplicación de todo este reglamento. Y esa fecha de obligación de cumplimiento va a ser a partir del 20 de enero de 2027. Tenemos 42 meses de periodo de transición en el que habrá que ir teniendo en cuenta, pues sobre todo si tenemos un proyecto que va a durar o que se prevé que va a tener una duración larga y no va a estar terminado para esta fecha, pues va a haber que ir teniendo en cuenta que ya tendría que ir cumpliendo con el reglamento porque seguramente pues vaya a terminar fuera de plazo. Por otro lado, la base jurídica, los actos jurídicos más importantes que tenemos en la Comisión Europea son las directivas y los reglamentos. Y la directiva de máquinas 2006/42/CE había la necesidad de transponerla a una ley o reglamento español para tener ese obligado cumplimiento, ¿no? Todo esto pues conllevaba un periodo de transición quizás mayor. Ahora el reglamento de la Unión Europea es aplicable directamente en todos los Estados miembros porque no requiere transposición, simplemente se traduce al idioma de cada miembro y listo. Vamos a hacer una comparativa de los cambios que hemos encontrado en el reglamento de máquinas en comparación con lo que teníamos anteriormente en la directiva. En primer lugar, en la directiva de máquinas, por ejemplo, teníamos el anexo 1, que nos hablaba de los requisitos esenciales de seguridad y salud relativos al diseño y construcción de las máquinas. Ese anexo ahora se va a encontrar en el anexo 3 del reglamento y de la misma manera ahí vamos a encontrar estos requisitos esenciales. Otro anexo que también ha cambiado de lugar es el anexo 4, que se refería a este listado de maquinaria peligrosa, que aquí lo llama categoría de máquinas o productos afines a los que se aplicará uno de los procedimientos contemplados en los apartados 2.3 del artículo 25, pues son un tipo de máquinas que en cierta manera son máquinas más peligrosas y necesitan de un procedimiento de evaluación de conformidad más concreto. Ese anexo en el reglamento ha pasado a ser el anexo 1. Y como veremos más adelante, este anexo se va a dividir en dos partes y tendremos la parte A con un grupo de máquinas
y la parte B con otro grupo de máquinas a las que hace referencia. Luego, por ejemplo, también pues en la Directiva de Máquinas teníamos en el artículo 1 pues la definición de máquina, y nos hablaba pues que tenía varias, no, perdón, el alcance de la directiva que iba a aplicar tanto a maquinaria, equipos intercambiables, componentes de seguridad, accesorios de elevación, cadenas, cables, cinchas, dispositivos móviles de transmisión mecánica y cuasimáquinas. Ese artículo ahora en el reglamento pasa a ser el artículo 2 y de la misma manera aplica a máquinas y productos relacionados como los mismos que hemos visto anteriormente, y también hace referencia a que aplica también este reglamento a las cuasimáquinas. Vamos a ver que ahora en el reglamento de máquinas se introduce una nueva definición, que son los operadores económicos. Anteriormente, en la directiva de máquinas, teníamos la definición de como figuras del fabricante y el representante autorizado para la elaboración del expediente técnico, y ahora en el reglamento de máquinas nos aparecen dos más. Tenemos fabricante, representante autorizado, importador y distribuidor. Vamos a ver qué quiere decir esto. El representante autorizado es toda física o jurídica establecida en la Unión que ha recibido un mandato escrito de un fabricante para actuar en su nombre en tareas específicas. El importador es toda persona física o jurídica establecida en la Unión que introduce un producto incluido en el ámbito de aplicación del presente reglamento de un tercer país en el mercado de la Unión. El distribuidor es toda persona de la cadena de suministro distinta del fabricante y del importador que comercializa un producto incluido en el ámbito de aplicación del reglamento. Y fabricante, pues tenemos la misma definición que en la directiva, pues es la persona jurídica que fabrica productos incluidos en el ámbito de aplicación del reglamento, diseñe, fabrique o comercialice. Y luego también, de la misma manera, que los fabrique para uso propio. Vamos a ver estos agentes económicos qué obligaciones tienen y qué ha cambiado frente a la directiva, ¿no? Ahora, además de los datos del fabricante, va a tener que aparecer información también del importador. Debemos, cuando compramos una máquina o cuando vendemos una máquina, recibir siempre en la máquina o en el embalaje o en documentos adjuntos que aparezca nombre, dirección, sitio web, correo electrónico, contacto digital del fabricante y del importador. Además, estos también tienen la obligación de realizar pruebas aleatorias de máquinas y productos asociados comercializados para comprobar que están cumpliendo con los requisitos del anexo 3 y llevar un registro de reclamaciones en caso de que se encuentren no conformidades. Luego, por ejemplo, también las responsabilidades que tiene que tener el representante autorizado según el reglamento de maquinaria, pues debe estar establecido en la Unión Europea, cumplir las tareas que también nos pedían en la Directiva de Máquinas para el representante autorizado, excepto elaborar el expediente técnico. Puede colocar el marcado CE, expedir la declaración de conformidad también. Y luego, por otro lado, el importador también tiene unas responsabilidades, que es adjuntar la información del importador a la máquina, que eso ya lo veíamos antes, garantizar que se han cumplido las obligaciones del fabricante, cooperar con las autoridades. Y todo esto que estamos viendo de las obligaciones que tienen el importador, el distribuidor, aparece en el artículo 13 y el artículo 15 del reglamento. El importador
tiene obligación también de llevar a cabo un procedimiento de evaluación de conformidad y asegurarse de que el fabricante ha elaborado el expediente técnico mediante una inspección o un análisis aleatorio de esta documentación. Debe garantizar que el expediente técnico pueda presentarse pues, a una autoridad nacional de vigilancia de mercado, previa solicitud, etc. Luego también unas obligaciones que tiene el distribuidor pues, es comprobar que se ha colocado el CE, adjuntar la declaración de conformidad y manual de instrucciones. Y en el caso de que el distribuidor encuentre una no conformidad, pues no deberá comercializar la máquina hasta que esta sea solventada. Vamos a ver también la comparación entre la directiva y el reglamento en cuanto a los procedimientos de evaluación de conformidad. En la directiva de máquinas teníamos 3 tipos de evaluación de conformidad que se encontraban en los anexos que iban del 8 al 10, en los cuales eran control interno de la fabricación de maquinaria, examen C de tipo y garantía total de calidad. Ahora, actualmente, en el reglamento de máquinas nos encontramos estas evaluaciones de conformidad descritas en los anexos que van del anexo 6 al 10. Y además hay un nuevo procedimiento. El primero, por ejemplo, el módulo A sería el control interno de la producción. Luego tendríamos el B, examen UE de tipo. C, conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción. H, pleno aseguramiento de la calidad. G, que sería nuevo, conformidad basada en la verificación por unidad. Y luego nos dice que los módulos B y C son los únicos que podrían combinar. Luego, la descripción de cómo se debe de realizar esta conformidad según elijamos un tipo u otro viene descrita en cada uno de los anexos punto a punto. Luego vamos a ver, según el tipo de maquinaria que tengamos para evaluar, qué tipo de evaluación de conformidad debemos elegir. Primero nos vamos a preguntar si esta máquina pertenece al anexo 1, a la parte A o a la parte B o a ninguna de ellas. Dentro del anexo 1, en la parte A, nos habla de pues lo que teníamos anteriormente en el anexo 4, pero también añade algunos tipos o categorías de máquina adicionales, ¿no? Pues nos habla de dispositivos móviles de transmisión mecánica, incluidos sus resguardos para dispositivos móviles de tracción mecánica, plataformas elevadoras para vehículos, máquinas portátiles de fijación de carga explosiva y otras máquinas portátiles de impacto, y como novedad, componentes de seguridad con comportamiento total o parcialmente autoevolutivo que utilicen enfoques de aprendizaje automático que garanticen funciones de seguridad. Otra también como novedad, no solo componentes de seguridad, sino también máquinas que incorporen sistemas de comportamiento total o parcialmente autoevolutivo que utilicen enfoques de aprendizaje automático y que garanticen funciones de seguridad que no se hayan introducido de forma independiente en el mercado, únicamente con respecto a dichos sistemas. Y luego, por otro lado, dentro del anexo 1, en la parte B, nos listan las máquinas que antes figuraban en el anexo 4 de la Directiva de Máquinas y no aparecen en la parte A, pues aparecerían en la parte B y sería, por ejemplo, pues sierras circulares de una o varias hojas, cepilladoras con avance manual, prensas, plegadoras, máquinas para moldear plásticos por inyección o compresión, estructuras de protección contra la caída de objetos, etc. Entonces, una vez hayamos comprobado si la máquina pues, pertenece al anexo 1 parte A, pues si estaríamos en ese caso, tendríamos estas 3 opciones. Podríamos realizar la evaluación de conformidad de estas 3 maneras. Si la máquina pertenecería al anexo 1 parte B y además
si existe una norma tipo C armonizada que le aplica, pues podríamos realizar un control interno de la producción y si de esta norma se aplica en su totalidad, pues ya cubriría todos los requisitos necesarios. Y en el caso de que no tendríamos una normativa de tipo C, pues tendríamos que irnos a cualquiera de los otros eh, a cualquiera de las otras tipos de evaluaciones de conformidad que disponemos. Y luego, pues en el caso de que no pertenezca a ninguna que no pertenezca al anexo 1, ni a la parte A ni a la parte B, pues directamente haríamos un control interno de la producción. Vamos a ir a la parte de definición de máquina, que también vamos a comparar entre la directiva y el reglamento. En la directiva de máquinas, la definición de máquina que nos hacían era conjunto de partes o componentes vinculados entre sí, de los cuales al menos uno es móvil, asociados para una aplicación determinada, provisto o destinado a estar provisto de un sistema de accionamiento distinto de la fuerza humana o animal. Esa definición permanece en el reglamento. De hecho, luego se continúan sucediendo otro tipo de definiciones que son idénticas. Y, por último, hacen un añadido en el reglamento que también se va a considerar máquina un conjunto al que solo le falta la carga del software destinado a la aplicación específica prevista por el fabricante. Todo esto aparecería ahora en el artículo 3. Vamos con la declaración de conformidad para las máquinas, también haciendo una comparativa. En la directiva de máquinas nos decía que en la declaración de conformidad indicáramos las normas armonizadas solo en caso de que la aplicación fuera total. Sin embargo, en el reglamento, pues en el caso de que la aplicación no sea total, sea parcial, pues hay que indicar en qué norma es y en qué parte está relacionada o nos aplica, ¿no? En la directiva de máquinas había que indicar el representante autorizado para elaborar el expediente técnico y, sin embargo, en el reglamento eso es en caso de ser necesario este representante, si no, no habría que indicarlo. Y luego indicar también el procedimiento de conformidad que hemos escogido. Además, el fabricante será el responsable de emitir la declaración de conformidad, según el reglamento de máquinas. Por otro lado, en caso de tener una cuasimáquina, la declaración de incorporación, también vamos a hacer la comparativa. En la directiva de máquinas nos decía que la declaración de incorporación debe indicar cuáles son los requisitos esenciales de seguridad y salud que se han cumplido, así pues como con un checklist, como lo que estamos observando en la parte inferior de la diapositiva. Y en el reglamento de máquinas, pues viene a decirnos lo mismo, ¿no? Que se deben introducir la información sobre los requisitos esenciales, que en este caso están establecidos en el anexo 3 del reglamento y que son aplicables a la máquina. Esto de la declaración de incorporación en el reglamento aparece en el anexo 11. Luego también vamos a hacer la comparativa del listado de componentes de seguridad. Pues vienen a ser también muy similares y con algunos añadidos en el reglamento nuevos, ¿no? Pues teníamos como componentes de seguridad resguardos para dispositivos a móviles de transmisión mecánica, dispositivos de protección diseñados para detectar presencia de personas, unidades lógicas para garantizar funciones de seguridad, dispositivos de parada de emergencia, dispositivos a dos manos. Y ahora en el reglamento también, además de estos, pues nos añade que también es un componente de seguridad, un software que garantiza las funciones de seguridad, componentes de seguridad con comportamiento total o parcialmente autoevolutivo
y sistemas de filtración destinados a integrarse en cabinas de máquinas para proteger a los operadores. Y ahora vamos a ver un poco de forma general, pues novedades que han ido apareciendo en el reglamento de máquinas, ¿no? Nuevos temas que aparecen en el reglamento. Por ejemplo, en el apartado 1.1.2, principios de la integración de la seguridad, pues en el apartado E nos dice que las máquinas o productos afines se diseñarán para fabricar de manera que el usuario pueda, en su caso, probar las funciones de seguridad. Antes a esto no nos hacían ninguna referencia, pero ahora nos dice que vamos a tener que suministrar todos los equipos y accesorios especiales y, en su caso, la descripción de los procedimientos específicos de ensayo funcional para permitir el ensayo, el ajuste, el mantenimiento y utilización en condiciones de seguridad. Luego, además, hay un punto, el 1.1.6, que también habla de la ergonomía, que añade también unos apartados que antes no aparecían, como adaptar la interfaz hombre-máquina a las características previsibles de los operadores, también en relación con máquinas o productos asociados con comportamiento de la inteligencia artificial. En este caso, también tenemos otro apartado que sería que también, en caso necesario, adaptación de máquinas o productos asociados con comportamiento de inteligencia artificial para que reaccionen de forma adecuada y apropiada ante las personas. De forma verbal, con palabras o no verbalmente a través de gestos, expresiones faciales o movimientos corporales. Y todas su comunicación deben de ser acciones previstas y comprensibles. Otro punto que se añade en el reglamento es el 1.2.1 de seguridad y fiabilidad de los sistemas de control, que nos dice que los sistemas de control deben diseñarse y construirse de forma que los límites de las funciones de seguridad se establezcan como parte de la evaluación de riesgos realizada por el fabricante y no se permita la modificación, ajuste de ninguno de ellos. Esto se debe de incluir también en la fase de aprendizaje y no se deben realizar estas modificaciones porque puede dar lugar a situaciones peligrosas. Otro tema también es la ciberseguridad. Los sistemas de control deben de diseñarse de forma que no puedan producirse situaciones peligrosas debido a interferencias maliciosas de un tercero. Debe de existir un registro tanto para unas modificaciones que se hagan de forma legal o incluso las que se hagan de forma ilegal con el software, cambios en el software instalado y también se debe registrar cambios en la configuración. Luego, por otro lado, también hace referencia al comportamiento autoevolutivo, la inteligencia artificial. Dice que la evaluación de conformidad de un componente de seguridad o de un sistema con comportamiento autónomo debe garantizar las funciones de seguridad que sean realizadas por terceros independientes, no mediante un control interno de la producción. Y luego también hace referencia al rescate de emergencia de personas, que debemos dimensionar los accesos tanto en puestos de mando como para zonas de acceso de mantenimiento. Y luego también hace referencia a la entrega del manual de instrucciones de uso, que en este caso ahora se podrá entregar en formato digital. Se debe de tener disponible en línea durante toda la vida útil de la máquina o por lo menos 10 años. Y si el usuario lo pide, también deberá de poderse facilitar en papel. Y esto se debe facilitar de forma gratuita si se pide en un mes a partir de la compra. En el reglamento de máquinas, en el artículo 10, nos especifica que el manual de instrucciones debe de contemplar que está redactado en la lengua determinada por el Estado miembro, que se trate
de una lectura comprensible para los usuarios y que sea legible. Luego también nos introduce la definición de modificación sustancial, que antes no teníamos ninguna información en la directiva de máquinas. Pues aquí tenemos en el reglamento, en el artículo 3, apartado 16, nos dice que una modificación física o digital no prevista ni planificada por el fabricante que genere un nuevo peligro o aumente los riesgos existentes y además requiere implementar dispositivos de protección, distanciadores o no distanciadores, con modificaciones del sistema de control de seguridad, o tomar medidas de protección adicionales para garantizar la estabilidad de seguridad de la máquina, entonces estaríamos ante una modificación sustancial. Hemos realizado un árbol de decisión para comprenderlo mejor. Nosotros realizamos una modificación, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿estamos añadiendo nuevos peligros, nuevos riesgos a nuestra máquina? En caso de que no sea así, no sería una modificación sustancial. Si sí añadimos riesgos, nos preguntamos, ¿las medidas actuales son suficientes? Si serían suficientes, tampoco sería una modificación sustancial. Pero en el caso en el que tuviéramos que, para minimizar este riesgo, implementar nuevas medidas de seguridad, entonces estaríamos ante una modificación sustancial. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, tenemos una célula de montaje, incorporamos un robot, una cinta de salida y nos preguntamos, ¿estamos añadiendo nuevos peligros? Pues con la inclusión de un robot estamos añadiendo unos peligros nuevos a esta célula. Por lo tanto, diríamos que sí a esta pregunta y nos preguntaríamos, ¿con las medidas actuales es suficiente para abarcar o reducir eliminar este peligro? Pues la respuesta es no, porque estamos decidiendo también colocar unas cortinas por ello, ¿no? Entonces, para minimizar el riesgo se deben implementar medidas de seguridad. Hemos implementado unas cortinas, por lo tanto, sí, hemos realizado una modificación sustancial. Entonces, por tanto, decir que cuando esto ocurre y tenemos una modificación sustancial, pues debemos definir estas nuevas áreas de trabajo que hemos añadido, debemos determinar los nuevos peligros, realizar una evaluación, calcularlos, determinar qué medidas de protección necesitan, implementarlas, verificar que funcionan y luego documentar e informar. También decir que desde nuestro punto de vista, cuando se realiza una modificación sustancial de un área concreta, no tenemos que realizar una evaluación de toda una línea o de toda una máquina, sino solo del área en la que estamos realizando esta modificación. Y en el caso, pues esto de que añadamos unas cortinas, como este caso, pues debemos definir y calcular las nuevas funciones de seguridad que hemos añadido, ¿no? Calcular su nivel PL, el requerido, etc. Y por último, la documentación que debemos aportar cuando realizamos esta modificación sustancial, pues será un nuevo análisis de riesgo de este área que hemos modificado. La modificación también de la documentación técnica, esquemas eléctricos, manual de instrucciones, software, actualizar todos estos documentos también a este cambio. Realizar el cálculo del performance level de lo que hemos añadido y documentos también de validación, el safety check de la implementación, ¿no? Y pues como resumen, las innovaciones más generales o importantes del reglamento sobre máquinas es pues, que se ha modificado el orden de los artículos y de los anexos. Nos han aportado en el reglamento una definición de modificación sustancial, como acabamos de ver. Tenemos un nuevo término, que son los operadores económicos y las obligaciones de ellos.
lo que decíamos de representante autorizado, fabricante, distribuidor, importador. Luego también el requerimiento de la declaración de incorporación en la que se indican los requisitos que se cumplen del anexo 3. Antes eran los requisitos del anexo 1, ahora es el anexo 3 en el reglamento. Luego, la reevaluación de las máquinas peligrosas y procedimientos de conformidad asociados, la posibilidad de entregar las instrucciones de uso en formato digital, el llevar el registro de las reclamaciones, que era una obligación de los fabricantes e importadores, la referencia que hacen, que nos hablan de sistemas de comportamiento autoevolutivo, de la inteligencia artificial, y por último también la inclusión de la seguridad y fiabilidad de los sistemas de control y protección contra la manipulación, que de esto antes tampoco hacía ninguna referencia a la directiva de máquina. Y bueno, esto sería todo. Gracias por habernos acompañado en este webinar. Y aquí tenéis nuestros correos electrónicos. Podéis ponernos en contacto con nosotros para lo que necesitéis, para cualquier duda. Os pasaremos la presentación por email para que la tengáis. Y en el futuro seguiremos impartiendo diferentes webinars y os enviaremos una invitación, como siempre, para que podáis apuntaros. Muchas gracias. Vale, pues nada, vamos a pasar un poco las preguntas. Vale. Primero de todo, Jorge Casas nos pregunta, ¿cómo se va a tener que actuar en UK? Hasta ahora era prácticamente lo mismo. Pues esto nada, esto es un poco como está. Ahora si tienes que enviar más en UK, no, el marcado C no le afecta. Esto nos habían dicho que hasta finales de 2024 seguía valiendo el marcado C. Luego ya, pues ellos dirán. Luego nos pregunta Óscar Revilla, ¿el manual de instrucciones puede ir en inglés? Si vais a comerciar la máquina en un estado que el idioma oficial sea el inglés, sí. Si es en España, pues tiene que estar en español. Vale, luego nos pregunta Kiara, ¿este reglamento obliga a dar el análisis de riesgos al cliente? No. Al cliente le tienes que entregar la declaración, el manual de instrucciones y el marcado C. Vale, luego pregunta Francisco, ¿una máquina con autómata de seguridad debe de ser certificado por un organismo notificado? Gracias. No entiendo la pregunta, la verdad. Igual se Eh, refiere por el tema de inteligencia sí, artificial. pues sí, entraría dentro de las máquinas del anexo. Habría que ver las máquinas, eso es solo por Sí. tener automata no creo yo que, no No, entiendo hay yo que ver qué tipo es. qué tipo de máquina, claro. Vale. Luego Mario pregunta, ¿la declaración de conformidad puede ser firmada por alguien que no sea el fabricante? Es un representante autorizado. Y van a preguntar si vamos a pasar la grabación. Sí, Sí. vamos a pasarla. Sí, a todos los asistentes os la pasaremos, sí. Vale. Vicente Gómez, todavía en los CEs no tiene por qué hacer referencia al reglamento. ¿Sirve solo el RD 1644? Sí, el Real Decreto 1644 es la directiva de máquinas traspuesta a España. Eso todavía es vigente, pero ya luego en enero como decíamos al principio, en enero de 2027, pues eso ya no, si fabricamos una máquina ya a partir de esas fechas, pues tenemos que basarnos en el reglamento. O si vamos a empezar a hacer un proyecto y tenemos la previsión de que no vamos a terminar en fecha, pues también hay que ir teniendo en cuenta que vamos a tener que cumplir con el reglamento porque vamos a terminar de fabricarla más tarde, ¿no? Vale, luego, una modificación sustancial, hay que hacer declaración C y firmada por quién. Pues esto sí, ya yo nos he dicho Irache, tienes que hacer una Sí, declaración C firmada por el que se responsabilice como fabricante, pero solo de la parte que hayas modificado. O eso sea, tienes que es. hacer un estudio nuevo y al final pues te Mm. convertirías en fabricante tú.
Esto lo que decimos siempre es, antes de hacer cualquier modificación, siempre hablar con el fabricante, si todavía, porque a veces el fabricante pues ya no existe, pero si aún existe ese fabricante, primero hablar con él, oye, mira, queremos hacer esta modificación o hemos encontrado esta carencia y preguntarle si él se haría cargo. La respuesta pues, probablemente sea que no, pero por lo menos ya tener esa pregunta o también os puede guiar cómo hacerlo y luego ya, pues si lo tenéis que hacer finalmente por vuestra cuenta, esa modificación sustancial que se realice, pues hay que documentarla como con lo que hemos dicho y lo tiene que firmar el cliente, el que lo está haciendo ese cambio, ¿no? El propietario de la máquina que está haciendo esta modificación. Vale. Luego Vicente pregunta, ¿en modificación sustancial se recertifica la máquina completa, parcial? Bueno, eso ya hemos dicho, de la parte afectada hay que recertificar. Nuria pregunta, ¿es obligatorio que un propio usuario que fabrica sus máquinas deba cumplir con el nuevo reglamento, además Sí, del 1215, aunque no sí, comercialice la máquina, a disponer de expediente técnico y declaración de conformidad CE? sí, para uso propio. Mm. Tiene que hacer una declaración conforme, aunque no tienes dos opciones, o comercializar o uso propio. Pero en ambos casos tienes que tener una declaración de conformidad con el reglamento Mm. firmada. Lo único Ujú. del nuevo reglamento, pues mientras que se permita el Sí. otro, no tienes por qué ser el nuevo, puede ser el antiguo, pero sí, Ujú, básicamente sí. ujú. Vale. César, ¿este nuevo reglamento aplica solo a las nuevas máquinas o también a las ya existentes? Pues como hemos dicho, mientras que no Máquinas. realices una modificación, el marcado anterior es válido, porque la máquina era válida en el momento que se hizo. Esto es para las máquinas que se empiecen a fabricar a partir de enero 2027 o a partir de enero 2027 cogemos una máquina antigua y la realizamos una modificación sustancial y tenemos que recertificar esa zona, ¿no? O sea, a partir de esa fecha, todo lo anterior es correcto. Luego Mario pregunta a ver si puede contratar a alguien para que firme por mí la declaración de conformidad. Por ejemplo, Eusner. Pues no, Euchner no va a firmar nunca una declaración de conformidad. Y la razón es porque nosotros no somos fabricantes de máquina, porque firmar no es solo hacer la evaluación. Nosotros hacemos una evaluación de riesgos, proponemos unas soluciones, incluso implementamos las soluciones, pero no hemos fabricado una máquina desde el diseño. Entonces, es mucho más que la seguridad de la máquina, es el diseño de la misma, el comportamiento, eh, el uso que se le da, el mal uso razonablemente previsible. Nosotros ahí no podemos asegurar que todo eso, no, no, es el que diseñe la máquina. Y firmar algo de eso que alguien lo puede hacer, pero a mí no me daría una confianza que un externo que no ha diseñado la máquina me vaya a firmar todo eso. No es solo la seguridad de la máquina, es el diseño de la misma. Cálculos de Sí, estructuras, entran muchas además que quien cosas. firmase sería muy caro porque se está responsabilizando, como bien dice Irache, de todo lo que tiene. O sea, Mm, de toda la parte eléctrica, parte mecánica, estructuras, el uso, la disposición de la máquina cuando ya no vaya a ser útil, son muchas cosas y básicamente nadie se quiere responsabilizar de eso, porque hay que saber mucho y es que nadie quiere pagarlo tampoco, así que yo sepa, yo no conozco a nadie que lo haga. Vale, luego Iván nos pregunta, ¿ya se puede aplicar el nuevo reglamento, aunque no sea obligatorio? sí, tú puedes tener en cuenta estas consideraciones y te vas adelantando. Si tú tienes ya pues, alguna máquina con inteligencia artificial o con pues, un sistema de mando, con software, le puedes ir aplicando estos requisitos y sería correcto. Sí, de hecho, si tienes una máquina que, como hemos dicho antes, que se te fuera a ir de plazo hasta después, pues deberías de hacerlo, de hecho. Ujú. Vale. Luego pone Héctor, para poder realizar una modificación sustancial deberíamos de necesitar el análisis de riesgos de la máquina. Entiendo que es una afirmación.
¿Cómo necesitar? Tienes que realizar un Yo análisis entiendo de... que lo que yo le entiendo es que él dice que él necesita para saber si está incrementando nuevos riesgos. Claro, claro, claro. Tú realizas una modificación y pues tienes que analizar, ¿no? Tienes que hacer una evaluación de riesgos de que esto que has implementado, este cambio que has hecho, está generando un nuevo peligro, varios, y proponer unas soluciones. Pero yo creo que va por el tema de que, claro, que el fabricante muchas veces no te lo da, porque Ah, no es no, obligatorio. no, Sí, lo yo vas a creo que tener va que por hacer eso. tú. Ujú. Sí. Eh, a ver, ¿qué he perdido? Vale. Un usuario que no dispone de eso, que no dispone de esa documentación y tampoco tiene esa capacidad para Sí. autocertificar las máquinas que ha certificado, Eh, ¿no? Pues eso, sí, al final pues es eso el problema. nosotros hacemos las evaluaciones de riesgo pues de una máquina existente o de una modificación sustancial. Preparamos toda la documentación, preparamos también la declaración de conformidad, pero no podemos firmarla. Tiene que firmar el cliente, el propietario de la máquina. Vale. Daniel pregunta, ¿el nuevo reglamento de maquinaria se hace referencia a entregar una safety matrix asociada, así como un chequeo de que dichas funciones de seguridad cumplen con lo indicado en el análisis de riesgos? ¿O sigue siendo un documento interno del fabricante? Eso no estoy segura, ¿eh? No, yo tampoco, la verdad. Yo creo que no lo tiene por qué entregar, pero eso lo podríamos, apúntalo Sergio y lo miramos y le Y lo respondemos. miramos y le respondemos, Mm, sí. Pero mm. normalmente no, todo el tema de los riesgos al Sí, final tú no tienes por qué, tú con que hayas mirado que cumple la máquina normativas en cuanto a riesgos, no tienes por qué mm, entregarlo al cliente. ujú. Ahora tiene que estar disponible en el caso que ocurra algo como que tú lo has hecho. Sí.